Estamos en Hechos 24, desde el capítulo 21 al 28, que es la cuarta parte de todo el libro de Hechos. Pablo está prendido por los romanos. Es que estaba en Jerusalén y los líderes religiosos judíos tenían un desacuerdo con él. Entonces, como ellos no eran autoridades legales, eventualmente Pablo llegó a estar prendido por los romanos. Entonces estamos en el capítulo 24 en que Pablo tiene una conversación con el gobernador, quien era la persona encargada más alta en esa región. Estaba encargado con esa área de Judea. Entonces Pablo tiene una conversación con Félix, ese gobernador. El abogado por los judíos religiosos está hablando y él dice: porque hemos hallado que este hombre, hablando de Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pues esa es la carga principalmente que él dio delante de Félix, el gobernador, en esa ocasión. Sabemos que Pablo en todo su ministerio, que yo creo que era aproximadamente 30 años de largo, sufrió mucha oposición de parte de muchas personas, realmente de parte de los judíos, de parte de los romanos, gente sencilla, líderes de todo tipo. Encontró mucha oposición. Y aunque enfrentaba todo eso, sabemos que él era un hombre nomás, ¿no? Y debía haber sufrido por todo eso. Aunque yo supongo que aprendió cómo enfrentar la oposición, de otra manera sabemos que debía haber sido difícil para él, ¿no? Porque ¿quién quiere ser criticado? Y pese a lo difícil de su vida, él lo enfrentaba de una forma con mucho anhelo, porque aunque fuera difícil, él sabía que su ministerio estaba teniendo un efecto positivo, porque ministraba, se esforzaba de esa forma, porque él sabía que el mensaje que proclamaba, si fuera recibido por la gente, iba a tener un efecto, iba a tener algo sucedería en la vida de esa persona. Y estaba él totalmente convencido de que Jesucristo pudiera cambiar la vida de cualquier persona que en él cree. Pues por eso seguía adelante, aunque fuera difícil para él. Y sabemos todo el trayecto, bueno, a lo mejor sabemos bastante del trayecto, de sus experiencias. A lo mejor Pablo, yo creo que tenía comprensión de la oposición, si uno podría decirlo de esa forma, porque él mismo había opuesto el evangelio, ¿no es cierto? Por un tiempo, él era en un momento en contra del mensaje. Él había aprendido a muchas personas, a lo mejor tuvo una parte en la muerte de algunos de los seguidores de Cristo, y él con toda su fuerza había obrado en contra del mensaje. Pues yo creo que eso le ayudaba un poquito en entender cómo sería la persona que estaba en contra del mensaje, porque él mismo había hecho eso. Pero también entendía, según 2 de Corintios 4:4, que él mismo escribió bajo la inspiración de Dios, que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tenemos que entender que detrás de la oposición que uno siente o que recibe de parte de otros que tal vez cuando les intentamos hablar de Dios no lo tomen en cuenta o están más fuertes en su oposición, tenemos que entender que el diablo está detrás de todo eso, que está
poniendo ideas en la mente de la persona. Y por las muchas razones que hay, probablemente cientos de razones o más, que uno puede decir para no creer en Jesucristo. Bueno, igual a Pablo, debemos nosotros seguir esforzándonos en cuanto a compartir con gente, con personas que tal vez han estado en contra por mucho tiempo. Pensamos que esa persona ya definitivamente nunca va a llegar a conocer a Cristo. Pero nosotros no podemos decir eso porque no somos Dios, ¿verdad? Entonces nosotros, como Pablo, tenemos que ir insistiendo, no para ser un dolor de cabeza para ellos o hacer su vida difícil, no, porque creemos que cuando una persona finalmente se rinde a Cristo, su vida será totalmente cambiada. Y si entendemos eso, seguimos adelante compartiendo con las mismas personas, con amor y entendimiento. Bueno, en esa situación, después de que ese hombre había puesto sus críticas contra Pablo, el gobernador Félix le dio a Pablo la oportunidad de responder. Y primero, y por un tiempo corto, no sabemos en el texto, no sabemos si eran minutos o más, pero yo creo que en cuanto al contenido y la mayor parte del mensaje que Pablo dio o su conversación, eso era la parte menor. Pero él empezaba hablando en contra o intentando dar una defensa por sí mismo. Porque todo eso había sucedido porque en Jerusalén algunos pensaban que Pablo había llevado un gentil dentro del templo. Entonces eso era la mayor crítica. Y al final Pablo decía que eso no fue así, que yo estaba con fulano de tal en la ciudad, pero él no fue al templo y yo simplemente fui al templo porque quería adorar a mi Dios. Y en ese entonces los gentiles no fueron permitidos entrar al templo y por eso era un gran problema de parte de los líderes judíos. Y él hablaba a estas críticas en principio. Y yo creo que en diferentes momentos hay situaciones donde debemos defendernos un poquito, ¿no? Debemos decir cuál es nuestro punto de vista, si tenemos críticas en contra de nosotros. Y eso podría ser un mensaje por sí mismo. Y yo creo que debemos escuchar la voz del Señor, sabiendo hasta qué punto debemos defendernos cuando estamos siendo criticados por otros, por lo que hemos hecho, por nuestras creencias o lo que sea. Pero hay otras ocasiones, yo creo que cuando debemos estar callados, ¿no es cierto? Y yo creo que en la Biblia podríamos encontrar diferentes ejemplos de eso. Cristo mismo, cuando fue criticado en su juicio, no decía nada. Entonces, eso era una situación. En esta situación, Pablo sí intentaba dar una respuesta a las críticas. Pero más de eso, él llegó finalmente a algo aún más importante. Porque al final de cuentas, yo creo que si nosotros fuéramos a ganar una discusión diciendo, ok, tú no eres tan malo como hubiéramos pensado, no hemos ganado nada, ¿no? Porque sí, tal vez nos hemos defendido, pero en realidad no hemos hecho nada para el bien de esa persona. Y lo que queremos lograr es que la vida de esa persona con que estamos hablando sea cambiada por Cristo, ¿no es cierto? Entonces tiene que llegar a un momento cuando cambiamos el tema para de la defensa de nosotros mismos, tal vez, hasta una conversación sobre quién es Jesucristo, algo de quién es y lo que Él ha hecho para nosotros. Y eso es lo que vemos en este pasaje después, que Pablo condujo la conversación desde decir que yo no hice tales cosas que ustedes están diciendo que hacía, y para hablar de Cristo, porque es Jesucristo que hace el cambio en la vida.
Si los demás piensan que Gordon es buena persona y ya estoy de acuerdo con él y él no hizo nada mal, está bien, es perfecto, yo me siento mejor, ¿no? Porque no me gusta ser criticado. Pero a la misma vez, no hemos tal vez logrado nada para Cristo, para el bien de esa persona. Y eso es lo que vemos aquí en este pasaje, que Pablo llevaba la conversación desde sí mismo a Dios. Y en esta conversación específicamente levantaba la idea del juicio de Dios. A Pablo nunca se le escapaba, me parece, de lo que vemos en la Escritura por lo menos. No le escapaba una oportunidad de hablar de Jesús y el plan de salvación en Cristo. Podemos hablar con otros sobre muchos temas, ¿no? Queremos acercarnos a ellos hablando de fútbol o hablando de cocina o lo que sea. El tema puede ser una manera de alcanzar o acercarnos a esa persona. Pero al final de cuentas, eso no va a cambiar a nadie, ¿no? Lo que va a cambiar a la gente es saber de Cristo, saber lo que Cristo ha hecho por ellos. Entonces, él empieza la conversación, después de su defensa, empieza diciendo que yo realmente adoro a Dios. Yo amo al mismo Dios que ustedes aman. Porque los judíos creían en el mismo Dios que nosotros creemos. Está en la misma Biblia y ellos conocían de Dios antes de los cristianos, en este caso, en este sentido. Y ellos somos de la misma familia. Pero en el Antiguo Testamento hablaban del Mesías y Pablo simplemente estaba diciendo que ese Mesías que está hablado en todo el Antiguo Testamento, ese es el Mesías en que yo creo. Yo creo en Cristo. Cristo es el Mesías. Cristo es el enviado, el ungido de Dios y yo creo en Él. Y luego decía que él hablaba de la esperanza que hay en la salvación que hay en Jesucristo. Que conociendo a Jesucristo, uno tiene salvación en Él. Y específicamente levantaba el tema del juicio. Un juicio de ambos los justos, siendo los justos son las personas que ya han creído, ya son fieles a Dios. Y los injustos, los que no han puesto su fe en Él todavía. La resurrección de los seres humanos después de la muerte está claramente dicho en la Biblia, en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Leemos en Daniel 12:2 por un ejemplo de eso, que dice, y muchos de los que duermen en el polvo y de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces está diciendo que todos van a estar resucitados, todos van a tener una segunda vida, pero unos serán levantados para pasar la vida con Cristo y otros estarán fuera de su presencia. Entonces, quiere levantar eso porque él pensaba que eso sería el medio de entrar a la vida, a alcanzar el corazón de esa persona. Hay muchos temas que uno puede compartir con gente, ¿no? Y uno cuando comparte no puede compartir de todo en un solo instante normalmente. Pero ese era el tema que él escogía en tal momento. Hablaba de la resurrección en Jesucristo. Es lamentable que ese... la resurrección realmente es algo que yo creo que casi todos anhelan. Si uno va a un funeral, los funerales a los cuales yo he ido, casi siempre hablan de una futura esperanza, ¿no? De estar en el cielo, fulano de tal está en un lugar mejor, etcétera, etcétera. Porque ese es el anhelo que queremos
hablar de eso. Y Pablo escogía ese tema porque ese es el anhelo, yo creo que principal de todos los seres humanos, de toda la gente. Queremos pensar, queremos tener una seguridad, ¿no es cierto? Que después de nuestra vida aquí en la tierra, vamos a pasar una eternidad en un lugar bonito. Pues Pablo hablaba de esa resurrección y leemos en el otro versículo que dice aquí, pero que si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Todo 1 de Corintios 15 es un pasaje largo de casi 58 versículos o algo así, yo creo que tiene. Pero casi todo el capítulo habla de ese tema, de la resurrección de Jesucristo y la resurrección de la gente. Y el hecho de que Cristo, según la Biblia, se ha resucitado, significa que nosotros también tenemos la posibilidad de ser resucitados cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Es lamentable porque, que muchos creen en la resurrección de los seres humanos, pero no saben cómo estar seguro de eso. Que todo el mundo espera, o en español espera tiene dos sentidos, pero en un sentido espera puede ser algo concreta, algo firme, en otro sentido espera puede ser como una idea inalcanzable, ¿no es cierto? Y lo que queremos ver aquí es que la resurrección puede ser una esperanza firme, en lugar de ser algo como ojalá que sucediera tal cosa. Porque la Biblia nos cuenta cómo nosotros podamos estar seguros de la vida eterna. Bueno, aún es lamentable que la resurrección en la vida eterna es una esperanza muy especial y deseada, pero muchos no entienden cómo obtenerlo. Es igual hoy en día, porque muchos esperan eso, confían que estarán bien con Dios, pero no están exactamente seguros de cómo es seguro o no. Quieren que sea así. Muchos no entienden cómo se logra la vida eterna. Esperan que la tengan, pero no saben cómo tenerla. Solo esperen que por suerte, por vivir una buena vida o lo que sea, que van a alcanzar la vida eterna. Muchos creen que la van a recibir automáticamente, ¿no? Que, bueno, vivo en la tierra, pues todos la reciben, entonces yo también. Otros creen que, bueno, tal vez no todos la reciben, pero yo soy suficientemente bueno que por lo menos yo voy a recibirlo, ¿no? Porque yo no he hecho nada malo, yo no he hecho daño a nadie. Entonces uno piensa de eso, pero Pablo quería decir que ese hombre que no es así, que la manera que habrá un juicio después de la vida y que cada persona tendrá que presentarse delante de Dios y responder por la vida que han vivido aquí en la tierra. Leamos en versículo 25 de este capítulo. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Bueno, la respuesta de Pablo, de Félix, vamos a ver en un momento. Pero él hablaba de estos tres temas: justicia, dominio propio y el juicio venidero. Lo dice en tres palabras, tres frases muy cortitos, ¿no? Una oración cortito, pero ideas tremendas, ¿no? Y profundas. Son tres temas que tenemos que tratar para entender cómo nosotros y cómo uno puede estar seguro que tenga la vida eterna y va a pasar la vida con Cristo en el futuro. La justicia, en palabras breves, son los requisitos que Dios tiene
para la humanidad, las cosas que Él quiere que cumplamos, sus leyes, los planes que Él tiene para nosotros, que vivamos así. Esa es la justicia. Él quiere que vivamos de una cierta forma. El dominio propio es el autocontrol para que nosotros, la humanidad, podamos decir no a las tentaciones, podamos aprender cómo vivir bien delante de Dios. Y luego habla del juicio, que es el momento en que Dios va a juzgarnos según la justicia, estos dos temas, la justicia y el dominio propio. Bueno, Pablo decía a ese gobernador y a los demás que estaban allí presentes, para los que creen en Cristo y para los que no, que habrá un juicio para los que creen en Cristo y para los que no creen. Otros versículos en el Nuevo Testamento explican cómo aquellos que no creen en la salvación serán juzgados por no creer en Jesucristo. Serán juzgados por no poner su fe en Jesucristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y para los justos, nosotros no vamos a estar juzgados por nuestra creencia en Cristo porque ya hemos creído. Vamos a estar juzgados por nuestras obras, por las cosas que hicimos a favor o no hicimos a favor de Jesucristo. Dios demanda que todos seamos justos para entrar al cielo. Ese es el punto, que no podamos lograr la justicia por nuestro propio esfuerzo, ¿no es cierto? No importa si fuéramos la persona mejor que uno puede imaginar, lo que algunos llamarían un santo, ¿no? Bueno, la verdad es que todos somos santos y hemos creído en Cristo, pero como algunos creen que tiene que ser de un nivel muy alto, muy especial, casi único, para ser una persona muy justa, muy perfecta de esa forma. Pero no, todo el mundo tiene que ser justos. Todo el mundo tiene que cumplir con la justicia de Dios para entrar al cielo. El problema es que nosotros simplemente no podamos cumplir la justicia de Dios, ¿no es cierto? Ninguna persona jamás, aún una persona mejor que ha vivido en la tierra, que ha vivido la vida más bella, más hermosa, más perfecta que uno puede imaginar, esa persona no alcanza la justicia de Dios. Y la Biblia dice que tenemos que estar justos, perfectamente justos. Pues si nosotros no podamos cumplir la justicia de Dios, pero Cristo requiere la justicia de Dios, parece que hay un problema. Pero el problema fue solucionado, y es lo que Pablo quería decir a ese hombre Félix, que la justicia de Dios fue cumplida por Jesucristo, que Él murió en la cruz y tomó los pecados míos, los pecados de cada uno de nosotros sobre la cruz. Cada persona que jamás ha vivido en este mundo o vivirá en el futuro, Él tomó los pecados, las fallas de cada persona, para que cuando uno coloque su fe en Jesucristo y uno acepta lo que Cristo hizo por uno recibe la justicia de Cristo. Pues uno no tiene que ser justo o no puede ser justo delante de Dios en su propio esfuerzo. Yo no puedo llegar a Dios y decir, bueno, yo fui misionero toda mi vida y pastor y hice estas cosas, hablé de tantas personas sobre Cristo y nada así. Eso no logra la justicia con Dios. No, nosotros tenemos que simplemente aceptar lo que Cristo ha hecho por nosotros y recibimos la justicia de Dios. La justicia de Dios o el perdón se recibe por aceptar o recibir a Jesús entonces en nuestra vida. Porque solo Jesús perfectamente cumple la justicia de Dios. Pero nosotros sí podemos ser justos por recibir la justicia de Cristo. Es que Cristo toma mi pecado. Él toma nuestros pecados sobre Él mismo. Y al confesar que nosotros hemos fallado,
que estos pecados están puestos sobre Jesucristo. Y Él lo hizo en principio en la cruz. Ha hecho para cada persona. Pero la persona recibe el beneficio de eso cuando uno coloca su fe en Jesucristo. Bueno, si en esta noche hay alguien que no ha recibido o no ha recibido a Cristo, tal vez no tiene la justicia de Cristo en su vida, porque todavía no ha recibido a Cristo, no ha aceptado a Cristo. Uno puede aceptarlo por fe, simplemente por decir que Jesús, yo reconozco que cuando tú estabas allí muriendo en la cruz, la Biblia dice que todos los pecados, todas las deudas de toda la humanidad fue colocada sobre tu cuerpo, sobre tu persona. Y tú llevaste mi pecado. Y yo estoy simplemente reconociendo lo que tú has hecho por mí. Eso es algo que uno puede hacer en un instante. Y eso es el mensaje que Pablo tuvo para ese hombre Félix y los demás que estaban allí, que él necesitaba la justicia de Dios. Él necesitaba dominio propio porque también fue un hombre malísimo. Hablando de, si uno quiere ponerlo en orden de quién es bueno y no tan bueno, podríamos colocar a Félix allí abajo un poquito, ¿no? No era tan bueno, causando la muerte de muchas personas, causando problemas para muchas personas. Pero aún él, podría recibir la justicia de Dios por colocar su fe en él. Bueno, después de hablar de eso, porque eso era el mensaje que Pablo tuvo para ese hombre, Félix tiene la oportunidad de responder. Siempre es así, ¿no es cierto? Que Dios quiere que una persona responda a Él, porque no vale nada saber de estos grandes temas, si sea la eternidad, si sea el juicio, si sea la salvación en otras ideas, no vale nada si uno no haga algo, no reciba lo que Cristo ha hecho para él. Lo que leemos aquí en el texto es que cuando Pablo hablaba del juicio, la vida eterna, lo que vino después, que él fue lleno de temor. Tuvo mucho temor en su vida. Capaz que él reconocía cuán malo fue en su vida. Tal vez reconocía que era lejos de lo que Pablo estaba diciendo. Y a la vez, como vemos aquí, le afectaba porque no estaba listo para aceptar el mensaje que Pablo tuvo para él. Ese es el problema. Cuando uno piensa que él, como yo creo que todo el mundo, quiere tener la esperanza de una vida después de la muerte, ¿no es cierto? Yo creo que es el deseo dominante, ¿no? Hay algunos que yo he oído, no, cuando yo muero, me van a meter en la tierra y ya está. No pasa nada, es el fin de mi existencia. Pero la gran mayoría no cree eso. Y se dice que hay muy pocos que creen eso cuando tienen la oportunidad de pensar en eso antes de su muerte. Porque la gran mayoría quiere pensar en algo bonito, algo bueno después de la muerte. Bueno, muchos esperan la vida eterna, pero desgraciadamente no saben cómo obtenerla. Y viven muchos años pensando que van a recibirla, pero no saben que es tan fácil. Simplemente por recibir a Cristo, por poner su fe en Cristo, por decir, Jesús, yo he hecho mucho mal, yo no he hecho tu voluntad, no he cumplido tu juicio. Necesito que tú, no he cumplido tu justicia, mejor dicho. Yo necesito tu justicia en mi vida. Es tan fácil, pero al llegar a tener una decisión que debe ser fácil, ¿no?
Cuando Pablo está diciendo que eso es lo que Cristo ofrece. Cristo ofrece una vida después de la muerte. Ofrece una esperanza de algo bonito después de la muerte. Solo hay que creer y vivir para Él. Debe ser fácil, pero no siempre es así. Bueno, ese hombre tuvo temor. Y la respuesta a tener temor del futuro es simplemente aceptar lo que la Biblia dice acerca de la solución, ¿no? De cómo podemos enfrentar la vida eterna o el futuro después de la muerte, y simplemente por poner nuestra fe en Cristo. Esa es la forma mejor para enfrentar el temor. En la ocasión de la muerte de Lázaro, un buen amigo de Jesús, en Juan 11:25, le dijo a Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pues la mejor forma de enfrentar el temor o las inquietudes sobre el futuro después de la muerte es simplemente por colocar su fe en Cristo y prepararnos para ese momento antes de morir. Esa es la solución que Dios ofrece a cada uno de nosotros. Bueno, hace un par de semanas, Katy y yo estuvimos en Idaho visitando a un amigo que estaba en nuestra boda hace 41 años. Y no lo habíamos visto, él y su esposo, en 37 años. Pero han movido aquí al oeste más o menos. Entonces pasamos por allí, los visitamos. Y ahora Kirk tiene cáncer, le dan meses de vida. Bueno, le han dado meses de vida ya por 6 años. Pero parece que es aún más grave en este momento. Pero el punto que quería decir es que ese hombre, y me tocaba porque tenía bastante confianza en Dios, mucha confianza en Dios, de que aunque tal vez solo tuviera 1, 2, 3 meses más de vida, que él estaba preparado para el futuro, preparado para la vida después de la muerte, porque había hecho su paz con Dios y confiaba en Jesucristo. Y eso me tocaba porque todos estamos mirando la misma cosa, ¿no es cierto? Pero podemos enfrentar el temor de estas cosas por tener una confianza en lo que Cristo ha hecho para nosotros. Bueno, parece que Félix no pudiera aceptar que él estaba condenado espiritualmente y que Jesús fuera su única esperanza para lograr la vida eterna. Parece fácil en un sentido porque Cristo ha hecho todo, pero complicado, ¿no? Porque no queremos, cuesta rendirnos y decir: sí, Jesús, reconozco que tú hiciste todo, yo no puedo hacer nada, simplemente aceptar lo que tú has hecho por mí. Complicado y fácil a la misma vez. Bueno, y lo que Félix hizo es lo que pasa con muchos: evitan, postergan la decisión. Bueno, tal vez un poquito luego, o en este momento no, porque Félix decía que se turbó cuando Pablo hablaba de estas cosas. Entonces le despedía. Unos días después tuvo otra conversación y luego durante 2 años se olvidó de esta cosa. Y lo que pasa es cuando uno estorba o posterga su decisión para Cristo, es que, bueno, uno no sabe si va a ver otras oportunidades, cuántas oportunidades vamos a tener. Uno no sabe eso, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia dice que ahora es el tiempo para recibir a Jesucristo, según 2 Corintios 6, 2. Pero la otra cosa que sucede, no solamente uno evita la cuestión de qué haré yo con Cristo, es que uno vuelve a lo mismo, ¿no? Eso es lo que hizo Félix. No quiso que Pablo siguiera hablando de esas cosas, ¿no?
le dio temor. No quería enfrentar eso. Entonces, él volvió a hacer lo mismo. Ser gobernador, vivir su vida. Dice que estaba intentando recibir como una coima, se llama, como un pago de parte de Pablo. Tal vez Pablo pudiera salir de la cárcel pagando un poquito. Entonces, sabemos dónde estaban sus ideas, ¿no? Y cada uno, yo creo que cuando uno no toma en cuenta su decisión para Cristo, uno vuelve a lo que ha hecho siempre, vuelve a su vida anterior y hace lo mismo, pensando que eso es suficiente, porque que no quiere fijar en estas cosas. Bueno, ¿cuántas veces cuando compartimos con alguien, eso es lo que se hace, ¿no es cierto? Queremos que la gente se dé a Cristo. Queremos que abra su vida a Cristo, que vea el cambio que Cristo puede dar en su vida, puede darles esperanza para el futuro. Queremos esto, pero muchas veces no pasa. Siempre piensan en otra cosa, tal vez se les viene una idea de tal cosa y cambia la conversación a otro tema, porque están incómodos, ¿no? Están incómodos. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que enfrentar ese tema. Ojalá que no hay nadie aquí, espero que no, que nadie esté postergando, esté evitando la cuestión de recibir a Cristo en su vida, porque es una cuestión urgente, es algo que debemos tomar en serio. Y Cristo quiere que nosotros le digamos sí, que decimos, sí, Jesús, yo quiero que tú estés en mi vida, yo quiero vivir mi vida para ti en cada momento. Y yo sé que muchos de nosotros ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, pero a la misma vez nosotros podemos postergar nuestra entrega a Cristo, ¿no? Podamos ser un poco suaves en cuanto a nuestra caminata con Cristo. Tal vez queremos una fe light, se dice, ¿no? Un liviano. Pero no, Cristo nos está llamando a darnos también, a entregarnos. ¿Qué dices? No vinieron ellos. No, ninguno, todos están. Bueno, yo sé que muchos, si no todos nosotros, hemos puesto nuestra fe en Cristo. Pero si no, pueden tomar estas ideas cuando estén compartiendo. Insistir a tener un poco de pasión con la gente, porque la gente necesita a Cristo en su vida. Pues Pablo a veces hacía temer a la gente, les dio susto, les causaba mucha oposición por su entrega a Cristo, porque Pablo parece que era loco para Cristo, ¿no? Estaba tan comprometido con Cristo. Ojalá que eso sea algo para nosotros también, que estemos como locos para Cristo, ¿no? Porque no para que seamos un problema para gente, pero porque creemos que su vida va a ser cambiada de tal manera si solamente ponga su fe en Cristo. Ojalá que aún en esta Navidad, que Dios nos use para decir algunas cosas a nuestros vecinos, nuestros familiares, cosas que les llaman la atención, para que la gente pueda pensar de su necesidad para Cristo. Y que a la vez nosotros podamos volver a pensar, sí, Cristo, tú quieres que yo esté muy comprometido contigo también. Que Dios nos ayude a hacer esto esta Navidad. Padre, gracias, Padre, por tu palabra que nos dirige, nos da perspectiva sobre la vida. Y pedimos, Padre, que siempre podamos estar muy comprometidos contigo. No porque somos buenas personas o podamos jactar de nuestra justicia o cuán bueno somos nosotros, solo porque Cristo ha hecho tanta obra en nosotros,
nos ha salvado, nos ha dado nueva perspectiva, nos ha dado nueva dirección en nuestra vida. Y eso nos da una diferente manera de vivir. Y simplemente queremos que otros tengan eso. Como Pablo quiso que Félix creyera, creemos que nuestros primos, nuestros tíos, nuestros amigos y vecinos también crean. Pues danos las palabras para poder compartir con ellos y darles la fe a otros para que crean. En el nombre de Cristo oramos. Amén.